Donc voilà, vous êtes déjà nombreuses et nombreux à vous être connectés sur notre webinaire spécial. Donc je vais laisser la parole d'introduction à Pascale Macastio du Monde selon les femmes. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons ouvrir cette semaine de mobilisation autour de la marchandisation du corps des femmes, défense féministe par un moment très fort, puisque nous avons décidé, avec un grand groupe de plateformes abolitionnistes, de présenter la parole des survivantes. Et donc, nous l'entendrons ce soir, mais nous vous donnons rendez-vous tous les soirs, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à partir de 17h, où nous allons décliner la thématique de la marchandisation du corps des femmes en lien avec la migration, en lien avec les VRAS féministes, en lien avec le travail décent et aussi le proxénétisme. Donc, à très bientôt, à chaque soir. Et maintenant, je cède la parole au groupe qui intervient aujourd'hui. Et je remercie CAP International, le Mouvement d'Uni et Isala d'avoir répondu présent aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Voilà, donc bonsoir à toutes et à tous. Vous nous dites bonjour dans le chat depuis de très nombreux pays, donc ça fait très, très plaisir. On est très honorés et très heureuses d'ouvrir cette semaine du Monde selon les femmes, donc défense féministe contre la marchandisation des corps des femmes, dans le cadre de notre webinaire de lundi de prostitution et société, qui est maintenant un rendez-vous dont certaines et certains d'entre vous ont l'habitude, une fois par trimestre. On fait un webinaire lundi de prostitution et société, et cette fois-ci, on l'organise pas toute seule, on l'organise avec donc le Monde selon les femmes, avec CAP International, Coalition pour l'abolition de la prostitution, et avec également l'Université des femmes de Bruxelles, de Belgique, qui nous accueille ce soir, et Isala, un partenaire belge qui est également au sein de CAP International. Donc on remercie toutes ces associations d'avoir organisé ceci avec nous. Un petit mot sur prostitution et société. Pourquoi prostitution et société? C'est la revue du Mouvement d'Uni, association française qui agit aux côtés des personnes en situation de prostitution et contre le système prostitueur depuis plus de 80 ans. Et la revue, elle a 5 ans, cette revue trimestrielle qui permet d'aborder tous les sujets en rapport avec le système prostitutionnel et la société. Je vous montrerai donc ce soir deux numéros. Le dernier qui est autour du 25 novembre, journée pour l'élimination de toutes les violences à l'égard des femmes, pour dire stop à la violence prostitutionnelle, qui va jusqu'au féminicide, malheureusement souvent, avec un dossier très intéressant de Claudine Le Gardinier. Et un numéro très adapté à notre soirée de ce soir, Survivante contre le silence, qui a déjà 2 ans à peu près, mais qui montre comment, depuis quelques décennies, la parole des survivantes a pris une place prépondérante dans le combat pour mettre fin au système prostitutionnel. Et ce sera bien sûr un sujet très important pour nous ce soir, avec 2 invités qu'on est très, très honorée et heureuse d'avoir. Une qui est à côté de moi, qui est Rachel Moran. Rachel, vous la connaissez certainement, et c'est une survivante irlandaise. Alors, toutes les deux sont des féministes, des femmes, des activistes, des autrices, et Rachel a écrit déjà en 2013, en tout cas il y a presque une dizaine d'années maintenant, Paid For, et Paid For a enfin été traduit en français. Donc pour toutes et tous les francophones, c'est vraiment très important qu'on puisse avoir accès à ce livre qui a été traduit en français sous le titre « L'enfer des passes, mon expérience de la prostitution ». Et donc on est très heureuse aussi d'accueillir Amelia Tiganus, que Lina, qui est aussi avec moi du Mouvement d'Uni, va vous présenter rapidement. Bienvenidos a Amelia Tiganus, Amelia en el chat. Amelia Tiganus es una autora y activista feminista de España. Escribió el libro La revuelta de las putas en 2021, este año, sobre su experiencia personal de los prostíbulos y su análisis del sistema de la prostitución.
Su compromiso en favor de la abolición es un libro esencial para entender su compromiso y ya que es un verdadero éxito en España. Amelia, gracias y gracias para conversar con nosotras hoy en día. Es un placer, gracias. So we'll start with Rachel. Hi, Rachel. So you've been here now with us for more than a week in France first, in Paris, and then in different cities in France to present your the translation, the French translation of page 4, L'Enfer des Passes. So this book that has been written now almost 10 years ago is really an essential book in the abolitionist fight for the fight for abolition. And it is a book that is extraordinary because it allies the testimony of your experience in the system of prostitution. And it's also an analysis of the system, a feminist analysis. And you give really a very wholesome view of what any one of us should know about this system. So we already last week were together to ask you questions, so I've decided to not ask exactly the same, so it'll be a little new. And also we'll try tonight to do this in 3 different parts. The first one, I will ask some questions to Rachel. Lina will ask questions to Amelia, and then we want to give you a time, Amelia and Rachel, to discuss together also, because I think it's interesting for you and for everybody to hear what questions you would ask from survivor to survivor. And then, of course, we will give time for the questions that arrive through internet on our computers. So my first question to you, Rachel, tonight is, can you give us to explain for the people who wouldn't know you yet, explain the context of the time you spent in the system of prostitution from your age 15 to 22, and what were the main factors that maintained you in this system and that maybe would be different in an abolitionist context, and then what led you to write this book? Mm-hmm. Well, that's 4 questions. As usual, you know. Excuse me, firstly, I have to apologize because I got very sick in the middle of this tour, and luckily I was only unwell, really badly unwell for 1 day, but I'm still recovering and there's some coughing involved. And so that's the bad news. And the good news is that it's not COVID related. So I apologize in advance if I have to interrupt myself to cough. Well, I got into prostitution as a 15-year-old girl after over a year of homelessness, much of it street homelessness. And I spent 7 years in the system of prostitution, getting out as a 22-year-old. I was desperately addicted to narcotics and had been for years by the time I got out. So I will always consider myself very, very fortunate. I was very fortunate. I attended a funeral in 2014 of an old friend of mine who had never gotten out until the day she was buried. So that will give you a sense of the reasons why I feel such gratitude. So, you know, I suppose I spent a couple of years trying to kind of orientate myself in the world. And I was lucky in a number of ways. I was lucky in that I was able to go back to 3rd level education in Ireland. And I know a lot of women across the world, and particularly in the developing world, just don't have those opportunities. And it's a curious thing that I was so cut off from the world in the years that I was in prostitution. I wasn't even aware in 1995, for example, that the government had made a decision that would have opened pathways into university for me, because those are not the conversations that you have in brothels or
amongst your friends, or because they too are all enmeshed in the system of prostitution. I was in a place in my life where, to give you an example, I threw a house party one time. This is towards the end of my years in prostitution. I was about 21 at the time, 20 or 21. And I remember looking around my sitting room. I lived in a large, the upper floor of an old Georgian house laid out in an apartment. So the sitting room was very, very large. And there was about 30 people in it, all in various states of you know, narcotic frenzy, let's say, including myself, of course. And I remember looking around the room and realizing, just looking from person to person to person, and realizing that I was enmeshed in the kind of company that I just didn't want to keep. And I know that that will sound judgmental, but please be assured that I certainly numbered myself amongst those people. They were in my home, I'd invited them. And I guess I'm telling you that little story to give you the impression of how deeply a woman becomes involved in every area of her life becomes contaminated, because everybody in my sitting room was either a pimp, a drug dealer, a doorman, a taxi man, who, you know, they were all enmeshed in the system of prostitution in their own way, in procuring. My friends were all in prostitution. A lot of the people there were drug couriers, and a lot of people did double and triple jobbing, and that we were all doing some combination of all of these things. And I just realized my life is in the toilet. So that's to give it to you in a nutshell of where you find yourself when you've been in that system some length of time, and particularly if you've grown up in it, as I did. Okay, and what led you to write the book then 10 years later? I started writing that book only about 3 years after I got out of prostitution, but it took me a decade to complete. I wrote it very slowly, tipping away at it just a little bit here and there. And I had been doing that for about 6 years or so when I decided that I had to complete it. I started getting annoyed with myself, and I insisted that I just sat myself down in the chair and wrote for a couple of hours at least every night. And I did that for about 3 or 4 weeks, at which point I felt like I was about to have a nervous breakdown. So I booked myself a therapist, and I stayed in therapy for 3.5 years, during which time I completed the book. 10 years ago was the year that I spent, this is kind of funny, by the way, I wrote 220,000 words by the time I was finished. And the book that you see here today is exactly 110,000 words. I had a lot to say, and I said it. And by the time I was finished saying it, the book was unmarketably large. It had to be cut in half. So, yeah, I did it because I had to do it. We're having some sound problems, are we? Yeah, it's okay. Is it okay? I did it because I had to do it. I did it because I couldn't rest if I didn't. I said in public before that it was like my soul told me to do it, and that I knew that had I not done it, I would have been wrestling with a deathbed regret. I had to do it. Okay, thank you, Rachel. Amelia también nos habla de tu experiencia personal de los prostíbulos y nos comparte un análisis del sistema de la prostitución. ¿Nos podría decir un poquito más sobre por qué escribiste este libro? Sí, buenas tardes. Primero agradecer muchísimo la invitación. Siento de todo corazón no poder estar presente. Yo, como Rachel, también estoy enferma. Bueno, en mi caso tiene que ver con cuestiones relacionadas con la salud mental, porque después de escribir el libro, lo cual también, al igual que Rachel, consideraba importante para mí misma y para la causa y para dar un sentido a tanto dolor y a tanto sufrimiento,
pues simplemente colapsé, ¿no? Ha sido bastante duro y bastante complicado crear este contenido, especialmente porque he tenido que hacer un relato de todos los recuerdos fragmentados que están relacionados con los traumas y con el estrés postraumático, entonces que entiendo perfectamente todo lo que está comentando Rachel. Para mí también es un honor y me da muchísima pena no poder volver a abrazarla en persona y deciros que tenéis muchísima suerte de contar con su obra en francés, porque todavía en España no se ha traducido su libro, lo cual es una vergüenza, y lo digo así. Bueno, digamos que el proceso creativo de este trabajo mío, de este libro, surge hace 2 años cuando me ofrecen, una vez más, me ofrecen la posibilidad de escribir un libro. Me lo ofrecieron antes y simplemente contesté que no me sentía preparada. Incluso me ofrecieron que alguien me escribiera el libro, lo cual a mí me ofendió porque no soy, o sea, no soy una mujer a la cual acepte ayuda fácilmente, pero aparte de eso me ofendió porque sentía que no veían en mí la capacidad de escribir mi propio libro. Entonces dije, si yo no estoy preparada para escribir mi libro, no veo cómo otra persona podía ser capaz de escribir mi libro. Entonces hay que esperar y algún día lo haré. Pero sobre todo tenía una necesidad imperiosa de escribir el libro, pero haciendo un análisis complejo y profundo de esta realidad. Yo no quería, o sea, no quería escribir un libro de memorias porque creo que todavía ese libro lo estoy escribiendo el día a día, ¿no? Y espero llegar a ser muy mayor y que igual con 90 años escribir un libro de memorias. Pero por una cuestión que tenía que ver con defenderme a mí misma, tuve que aprender muchísimo, estudiar muchísimo y poder hacer un análisis político, sociológico, incluso con cuestiones relacionadas con la filosofía, con la economía, con muchísimas cosas. Y lo hice no porque sentía un impulso especial, sino para protegerme, porque cada vez que daba mi testimonio, cada vez que contaba el horror al que he tenido que sobrevivir, había mucha gente, de esta gente que dice, no, que hablen ellas, que decidan ellas son, las mujeres en prostitución son las únicas que pueden tener una opinión o decidir sobre eso, ¿no? Esta falacia y esta trampa, ¿no? Pues justamente esas personas decían, bueno, pero eso es tu experiencia, hay otras que viven bien, que son felices. Entonces he tenido que hacer un esfuerzo monumental desde un punto de vista intelectual, y hay que tener en cuenta el esfuerzo que supone eso en las personas que tenemos traumas complejos, ¿no? O sea, el esfuerzo que supone concentrarnos mismamente para poder leer o entender un texto y más luego escribirlo y hacerlo en clave de divulgación. Y bueno, me ha costado bastante trabajo hacerlo. He prolongado el contrato porque yo era como una película de estas malas de los domingos que te quedas dormida, ¿no? Cuando te llama la editora y te dice, ¿qué tal vas? ¿Estás escribiendo y va todo bien? Y sí, estoy escribiendo y va todo bien. Mándame lo que tengas. Y yo no tenía nada, ¿no? Y me ponía a limpiar los cristales o a hacer ejercicio o a darme atracones de comida porque me causaba tal angustia tener que enfrentarme a mi propia vida e hilar y hacer una historia en un intento de hacer ver a la sociedad que la prostitución no solo tiene que ver con las mujeres en prostitución, sino que tiene que ver con toda la sociedad y sobre cómo repercute en la salud física, mental y emocional, incluso intelectual, ¿no? Porque a las mujeres se nos empobrece siempre que solo se nos deja ser un cuerpo, y esto está al margen, o sea, no al margen, sino más allá de lo que es el propio sistema prostitucional o las mujeres en prostitución, porque últimamente vemos como a las adolescentes se les vende esa idea de que producir contenido pornográfico, por ejemplo, es empoderante, es liberador. Nos estamos quedando sin realmente ese sueño y
ese fin que tenemos en la lucha feminista, que es que las mujeres consigamos la emancipación de todas las mujeres, no solo de algunas. Okay, thank you very much. Juste une petite précision, si jamais parmi les spectatrices et spectateurs qui n'arriveraient pas à trouver l'interprétation, c'est le petit globe en bas à droite de votre écran, vous pouvez choisir le canal d'interprétation. So I just wanted to ask Rachel if you had anything to ask to Amelia about what she just said. Oh, I have loads of questions for Amelia. I wish we were sitting in a bar, Amelia, with an interpreter in the middle and a big bottle of wine and a couple of hours, because I'd love to have a real conversation with you at length. I remember we spoke in this same arenas twice. I believe it was in 2019. And on the first occasion, I wasn't in a position to communicate very effectively with anybody beyond the audience because my house had burned down 5 days earlier and I didn't make that public at the time. But I felt this sense of anger that I'm sure you can relate to, that I just wasn't letting that burned down house get in the way of me telling the truth. And I'm kind of smiling at what you've just said, because I can so relate to it, that the necessity of having to do this. So I guess my first question for you is, as women who've lived very similar experiences and dealt with those experiences, I think in very similar ways, what is your experience now in Spain, having spoken out in the way that you have? How are you being received? And is it making a political impact, as I suspect it is? Gracias, Rachel. Estoy convencida de que algún día realmente vamos a tener esa oportunidad de sentarnos y hablar. También estoy aprendiendo inglés. Bueno, yo entiendo inglés y hago algunas chapuzas en inglés, pero creo que tengo que mejorar eso, sobre todo a la hora de poder comunicarme con personas tan increíbles como eres tú, ¿no? Y déjame decirte una cosa más, aunque no sea una pregunta, que la primera vez que te vi era en un vídeo de YouTube y me marcó muchísimo, porque en un momento de tu intervención tú decías, no es solo lo que hemos sufrido y el daño que nos han hecho en la prostitución, es aquello que no hemos podido vivir, desgraciadamente, porque hemos sido arrojadas a este sistema prostitucional. Y creo que ahí es donde puede empatizar muchísima gente. Y esto se me ha quedado muy grabado. Y creo que ahora mismo, con este proceso personal que llevo, y siempre es político, ¿no? Pero sí conecto con esta parte. En cuanto a la respuesta que tuvo mi salida, digamos, a la palestra, al escenario público, bueno, ha generado distintas respuestas. Yo creo que a pequeña escala mi trabajo de dar formación y sensibilización en muchísimos pueblos, en muchísimos sitios, he dado más de 400 en 5 años. Me he pasado la vida en la carretera y lejos de mi casa, renunciando a mi vida, y eso creo que hay gente que no es consciente de ello. De momento no existe el teletransporte, ¿no? Y solo el estar en tantos sitios, pues el desgaste que supone, y más cuando nos tenemos que enfrentar a episodios de flashbacks, porque por ejemplo por estar en hoteles a mí me ha supuesto muchísimo sufrimiento, porque me conectaba a través del trauma con esos recuerdos que revivía, ¿no? Una y otra vez. Y bueno, ahora a través de la psicoterapia pues ya no son no están tan presentes, ¿no? Estoy en ese proceso. Y no sé, a nivel político creo que, y me voy a quejar porque tengo el derecho a la pataleta, me lo he inventado yo, pero creo que lo tengo. Creo que no se me ha tenido lo suficientemente en cuenta como experta, y intento explicarme, ¿vale? Siempre que se me ha contactado por una o por otra cosa ha sido para
hacer el trabajo de relatar en primera persona aquello que había vivido. Y he tenido que pelear muchísimo y con mucha garra y con mucha fuerza para que me tengan en cuenta como experta, porque me producía bastante daño que desde una propia línea de pensamiento, que es la mía, ¿no? de la perspectiva abolicionista y tal, solo querían contar conmigo para dar el testimonio. Entonces, eso por un lado. Y luego, creo que no sé cómo es tu situación, Rachel, y mira, me gustaría que me contaras también eso, ¿no? Creo que tiene mucha importancia. Pero creo que hay muchísimas personas en general que no son conscientes de la situación de absoluta precariedad y vulnerabilidad en la que estamos sobreviviendo. Es decir, nos llaman a muchísimos sitios para hacer muchísimas cosas, y es como una vida que yo reflexiono sobre ella, ¿no? Es como una vida a otro nivel, que gente que tiene garantizado su sueldo a fin de mes sí se puede coger la maleta, ir de un sitio para otro, dar conferencias, y tener esa estabilidad y esa certeza que a fin de mes van a tener sus ingresos. Pero no es mi caso y no sé cuál es el tuyo. Yo juraría que es el mismo porque me encuentro con esta situación constantemente, ¿no? Y además creo que este mundo en el que nos movemos, en el que yo me he visto de repente que me estoy moviendo, no es el mundo del que yo vengo, el mundo de la clase obrera, el mundo donde el trabajo es lo primordial y sacarse la vida adelante y no hay otra forma, ¿no? Y para poner un ejemplo concreto de todo esto, el año pasado también yo constantemente voy y vengo de depresiones y no se me nota porque, bueno, soy muy explosiva y tal, y no se me nota, pero es que la depresión no es algo que se note, o sea, no es algo que tú veas y digas, ay, mira, pues no hay un perfil y no hay, sí, siempre sabemos que hay como una imagen de la víctima perfecta, de la enferma perfecta, pero es que eso no existe, ¿no? Y yo dejé mi trabajo de camarera para dedicarme en cuerpo y alma al trabajo de activismo y de poder pensar, de poder crear, de poder viajar a todos los pueblos y hacerle llegar a la sociedad de a pie este mensaje, ¿no? Y bueno, me he arriesgado y era lo que yo consideraba importante. Pero el año pasado, por ejemplo, llegó otro momento en el que otra vez estaba muy mal, psicológicamente no podía, como hoy también estoy haciendo un esfuerzo tremendo para estar, aunque sea online, pero para mí supone un esfuerzo tremendo en la situación en la que estoy haciendo esta intervención, y no tenía ingresos, porque soy autónoma, entonces si no doy charlas y no cobro, porque a veces ni me pagan, pero quiero decir, mi vida depende de ello. Y puse un anuncio, como un post en Facebook diciendo que lo estoy pasando mal económicamente, que me veo obligada como volver a ser camarera para sacarme la vida adelante. Y no está mal, a mí me gustaba mucho el trabajo de camarera, ¿no? Y lo volvería a hacer todas las veces que haga falta, pero me sorprendió la reacción de la gente, que se conformaba y decía, ah, bueno, que te vaya muy bonito, saldrás de esta, no sé qué. Yo pensaba, ¿cómo puede ser que una persona tan, no es por echarme flores, pero sí me las he hecho, que una persona con mis capacidades, no solo con el testimonio, sino con el aporte intelectual que hago a esta lucha, no se enciendan las bombillas de todas las personas y digan, algo estamos haciendo mal, para cuando una mujer con estas capacidades tiene que servir platos y poner copas, cuando puede servir mucho más en otro lugar, que no digo que sea por poner copas y servir platos, porque es un trabajo más que digno y necesario, pero no sé, a mí esto, por ejemplo, me dio como un golpe de realidad, de decir, el día en el que no puedas más, te van a olvidar y van a pasar de ti, porque ya está, solo sirves mientras estás haciendo y estás exponiéndote. Y es mi sensación, eso es lo que te puedo comentar, aunque estoy ahí y digo, no sé hasta cuándo ni cómo. Yo lo que quiero ahora mismo es estudiar, hacer una carrera, porque yo también, como tú, no tenía esa cosa de que quería estudiar, y creo que ahora es el momento, y ojalá el día de mañana
siga aportando a esta causa, pero desde otro lugar, porque estoy cansada de ser la superviviente que da su testimonio, de ir o sea, es como, mira, no, pues léete el libro, vete a alguna charla y a mí llámame para hacer planes de igualdad, para desarrollar leyes, para otras cosas y además págame por ello porque soy experta, ¿no? Entonces tengo ahí como estas cuestiones y en ese momento de mi vida me encuentro. Okay, thank you very much. Maybe Rachel, I think it's something you can relate to. If you want just a few words about it. Yeah. I can relate to so much of what you're saying, Emilia. I first spoke out about prostitution in the public arena in February of 2011. And it wasn't until the autumn of 2015 that we were able to draw down funding for our organization. So that from that point on, I was on the salary. And I don't think people can understand what those years were like. You spoke about having done 400 some odd different events. Well, I didn't count, right? And I'm kind of glad I didn't count them. I remember at one point, Simon Hagstrom said to me about 4 or 5 years ago, what, you don't do air miles? Are you crazy? You could have flown to the moon by now on your air mile. I wasn't collecting air miles. So he talked me into setting up an air mile account, which I did. And, you know, I was going just like you, around and around and around the earth and around in circles in many ways. Politically, I knew that I was making progress. That was obvious. You could see it in the legislative shifts. You could see it in the attitude shifts. You could see it in the different conversations that were bubbling up in the various communities that we were working in. So we could see the change that we were making, but my God, it was exhausting. And one of the most demoralizing parts of that whole experience was the way that you would often find yourself on a panel, could be with a feminist from an NGO, a police officer, an academic, a whole panel full of people who were earning their living just by being there because it was a part of their work. And so very rarely did anybody stop to think during those years that I was volunteering, I was giving my time, not only for nothing, but that I wasn't, because I was giving this time away for nothing, I wasn't pursuing earning a living in any other way. I remember coming back from presenting at the European Parliament and missing the bus in Dublin by literally like a minute, maybe 90 seconds, and having to wait the like 58, 59 minutes for the next bus to come. Because although I live 20 minutes drive from Dublin Airport, I couldn't afford the like 20, 25 euros that a taxi would have cost. And people never looked at those things, and they never looked at how much a small, reasonable per diem would have been so helpful and supportive of me in the work that I was doing. And I did all that. I did it for years, and I did it because I felt it was the right thing to do, and I wanted to do it. And I'm not complaining about, you know, I'm not laying the weight of that on anybody else. I chose to do that, but I am glad you brought this up, Emilia, because I'd like to say, I know there'll be a lot of feminists and people from organizations, and I know that this is going to be recorded and it'll be watched again. I would like people to be aware of that. Just paying a survivor a small but reasonable per diem is a really important thing to do. And it's very difficult, and it's very humiliating to have to say, I can't afford a cup of coffee. You know, I mean, that day I couldn't even go back into the airport to buy a cup of coffee and heat myself up, you know, and it was pouring rain. This is Ireland we're talking about in the wintertime, you know. So I think when we've been so hurt and so humiliated in the ways that we're here to describe, I think sometimes people just don't think about how difficult it is to, I was about to use the word admit, which I think says its own story, that you're feeling humiliated in this moment, you know, so that is an important thing to reflect on.
And so another little story to briefly wrap kind of my response to you up, Amelia, so that you understand that I absolutely get where you're coming from and also right where you are now. I'm not going to name the organizations involved, at least not at this time, because I don't see any positive benefit to anybody from doing so. But Space International was very recently stood down from an important European campaign because of my personal public stance on male sex offenders in Irish female jails. 10 years of work, half of it unpaid in Ireland, has resulted in the women, all of the women from our network who flew into Ireland free of charge for all those years when we were striving for the law. All of that has been rubbished. All of those contributions have been rubbished. We all have been insulted individually and collectively, because I will say here, there, and everywhere that grown male sex perverts have no business in an Irish women's jail or any women's jail anywhere. And I just want to put this on the record again, which I will continue to do every time there is a camera in my face. So this is just to say to you, Amelia, that it doesn't stop, that the insults will keep on coming, that you'll be treated in ways that are so much easier to treat you because you are a working class sex trade survivor. And the only thing that you and I and all the other women can do is develop a very hard skin, refuse to accept this kind of nonsense, and keep on telling the truth about it every time there's a camera in our face. Thank you so much, Rachel, for this. And Amelia, I think it's very important for us, feminist organizations everywhere, to be able to listen to what you just said, and you both said, and reflect on this. I know that in some organizations, this discussion is going on also in France. It's the same with Rosanne Licher, who has given so much to the French abolitionist movement and who is sometimes in much difficulty. And we never realize in this patriarchal world also, who is always exploiting women in any case, that how we are sometimes as organization able to reproduce that. So it's really important that you can talk about it tonight, and that hopefully all organizations can listen to it. So thank you so much. And so we would just then talk about put a focus on really the role of survivors of the system of prostitution. And Lina has pointed out a quote from Amelia's book that we wanted to read, and maybe you could react on it. Amelia, hablas del rol de las sobrevivientes. Es un rol muy difícil, pero también esencial. Dices en tu libro, voy a leer, quiero mostrar lo difícil que es hacer una revolución sin contar con todas sus protagonistas como sujetos activos y no como meros objetos de estudio. ¿Nos podría decir un poquito más sobre esta frase y por qué la voz de las sobrevivientes es esencial para luchar contra la prostitución y en favor de la abolición? Sí, gracias. Justamente creo que esta frase que acabas de leer es el meollo de mi libro, La revuelta de las putas, ¿no? Y hago una propuesta que está relacionada con, sin perder de vista lo macro, lo sociológico, ¿no? porque es importante ver el contexto y entender el sistema, y que no tomamos decisiones al margen del sistema, pero sin olvidarnos de lo subjetivo de cada persona. Y en ese sentido, en el libro, he desarrollado algo que creo que es importante, bien, observando cómo la industria de la explotación sexual, observando cómo los proxenetas tienen muy fácil manipular a las mujeres que están en situación de prostitución o en situación de explotación sexual. ¿Por qué? Porque son seductores, son manipuladores, como cualquier maltratador, de hecho, ¿no? Y además, los seres humanos necesitamos ser vistos y ser tenidos en cuenta. Y en la prostitución, ¿quién nos ve y quién nos tiene en cuenta?
los proxenetas, con unos fines claros, que es beneficiarse económicamente, los proxenetas, y los puteros, instrumentalizarnos y divertirse mientras nos convierten en instrumentos para eyacular. Pero es la única mirada que recibimos. Entonces, teniendo en cuenta que es una necesidad humana ser vistas y ser reconocidas, muchas veces utilizan todo esto para que nosotras mismas, a través de esa mirada del agresor, del maltratador, sintamos nuestra existencia. Bien, entonces planteo que para los proxenetas y para los puteros es mucho más fácil crear putas orgullosas, es decir, que salgan mujeres diciendo, no, yo soy puta y que a mucha honra, es lo que yo quiero, que me vas a quitar tú a mí el trabajo si es mi forma de vivir. Y claro, nuestro gran reto de las abolicionistas es que las mujeres que están en prostitución, no solo las supervivientes, sino las que justamente ahora mismo están en esa situación, puedan ser partícipes y puedan participar activamente en la lucha abolicionista. Entonces, ¿cómo lo logramos? Teniendo en cuenta que hemos conceptualizado algo muy bien cuando hemos dicho que las mujeres en prostitución son víctimas del sistema prostitucional. Y esto es clave. Ser víctima significa que un ser inocente ha sufrido o está sufriendo la vulneración de sus derechos, que hay un agresor y hay un Estado que tiene que reparar y tiene que proteger y tiene que prevenir ese daño. O sea, esto es clave. Pero, sin embargo, desde el discurso abolicionista es muy difícil llegar a la subjetividad de las mujeres que están en prostitución para que se puedan empoderar y formar parte activa de esta lucha, porque no podemos construir un orgullo de la víctima, por ejemplo. Nadie va a salir a decir, no, yo soy víctima del sistema prostitucional y a mucha honra. Esto no va a pasar, ¿no? De la misma forma que el orgullo de la puta no es transgresor, porque no se construye en oposición al agresor, sino que se construye en oposición a las buenas mujeres, a las mujeres que reciben reconocimiento social. Entonces alimenta la rivalidad entre las unas y las otras y refuerza esta dicotomía patriarcal que tanto y también les ha servido, ¿no? Entonces, vale, si no puede existir un orgullo de la víctima, pues probemos con el orgullo de la superviviente. Es que tampoco, porque ese orgullo tampoco se va a construir en oposición al agresor, sino que se va a construir en oposición a aquellas que no han sobrevivido. Son cuestiones, creo que complejas, que es mejor que si puedes leer el libro, pues se van a entender mejor. Estoy dando unas pinceladas y yo lo que propongo es crear activistas feministas, que haya dentro de las mujeres en prostitución ese orgullo del activista feminista que se enfrenta a su agresor, aún estando dentro de la prostitución, porque no hay otra manera de sobrevivir. Entonces, nuestro gran reto es acercar el feminismo a las mujeres en prostitución y que sean ellas mismas las que, acompañadas por todas nosotras, acompañadas, porque hay algo que no soportamos las mujeres que estamos o hemos estado en prostitución, que es el paternalismo, es que nos den lecciones de nada, simplemente porque aquello que desarrollamos para sobrevivir en esos campos de concentración es muy valioso también, es decir, todas tenemos mucho que aprender de todas. Por eso quizás toleremos que nos acompañen, pero sí levantarnos, ponernos de pie y enfrentar todo este sistema, mirar a la cara a los políticos y decir, vale, yo estoy aquí, pero es que yo lo que te exijo son mis derechos humanos que desconocemos muchísimas veces, porque nos han hecho creer que somos merecedoras de aquello que nos ha pasado, que es nuestra culpa, porque lo hemos buscado por putas, porque no hemos dicho que no, porque no hemos pataleado, o sea, sin tener herramientas para poder analizar todo esto. Y en ese sentido es un reto muy grande, porque lo digo en el libro, además, es mucho más fácil fabricar putas felices o putas orgullosas que construir activistas feministas. Pero es nuestro gran reto y no podemos avanzar en esta lucha sin las mujeres que están en ese contexto. Puede parecer
que nos frena. Pero no, sí, puede que tardemos un poco más, pero son pasos mucho más seguros y efectivos. Y de esta forma también vamos a poder devolver la humanidad a las mujeres a la cual les fue arrebatada, ¿no? Que puedan tener un papel activo en esta lucha. Gracias. Okay, thank you. So just maybe before you react, we took from the preface of the translation in French. I would like to read an extract that is, I think, relating to what Emilia just said and gets us to the next step, what can be done. Lorsque je signe Paid For en personne, j'écris presque toujours, donc les autographes, la même inscription, à savoir « Merci d'avoir écouté ». Je voudrais remercier mes lecteurs français à venir de prendre le temps d'écouter ce que j'ai à dire, quelles que soient leurs opinions actuelles sur la prostitution. Votre nation et la mienne, donc la France et l'Irlande, ont toutes deux parcouru un chemin si long, si ardu et si nécessaire pour légiférer contre la prostitution. Nous passons maintenant à la prochaine bataille, la lutte pour la reconnaissance culturelle de la prostitution en tant que commercialisation de violences sexuelles. Ce n'est que lorsque nous aurons gagné cette bataille que nous pourrons gagner la guerre contre cette violation des droits humains la plus pernicieuse et la plus persistante. Obviously, I agree with you, Emilia. What I feel is really missing in these conversations, I suppose would be best expressed by an experience I had very, very recently where I came right up to the edge of losing my temper, but didn't go quite over the cliff. And the thing that had me so wound up so hard was that the conversations I was listening to from the professionals who were speaking were skirting the issue consistently of any kind of real acceptance of prostitution being an act of violence in and of itself. And I think that those are the things that are missing in so many conversations about prostitution. Even if a woman somehow miraculously had never been slapped, punched, hair pulled, beaten in any way, spat at, all of this, even if that had never ever happened to a woman in prostitution, she was still subject to violence in each and every interaction that she ever encountered. Because to use the body of a person as if it were a thing is an act of violence in and of itself. And I believe that until we get to that very basic understanding, and I mean as a species, and I mean intellectualizing that understanding, because we all know on a sensory level, and I've said that many times, we know exactly what prostitution is on a sensory level. The problem is that many of us have not intellectualized what it is that our bodies already know. And I do really believe that is the first step, alongside obviously the deconstruction of the mythology around prostitution, because you can't come to the understanding of what prostitution truly is without tearing down the facades that have been built up around it for centuries in many cultures. And sadly, we're living in a world now that really lends itself to that mythology in the form of entertainment, films, TV shows, music video lyrics, and such stuff. I could go on and on about this. I just want to end that point there, but also to say, Emilia, in case I don't have the chance to say it to you again, we don't have your book in English and you don't have my book in Spanish. And we really need to get together and have a chat and rectify this situation. Because through a kind of long and elaborate and ridiculous and very humorous story that unfortunately we don't have time for, I met these two really talented interpreters recently, one from Spanish to English and the other from English to Spanish. So we really need to talk about that. They're two good friends. I think fate may be about to step in here and exert her influence. Sure.
Okay, Rachel, as you said, one of the difficulties we have now is to, in your book, you debunk all the myths around prostitution brilliantly. But then even 10 years later, we have so much difficulty to put back the focus of what is the reality of the system of prostitution. That means it's not the matter of, is it a choice of a woman who is vulnerable, who needs to survive, etc. But to put back the focus on what it is really about, which is the prostitutes. And how do you think we can manage to finally do that? What is possible? What can we do to do it? There's only one way to deal with the prostituters, and that's to listen to them when they tell us how to deal with them, because they do that all the time. Every time they're surveyed, they tell us that if they were subject to the sex offenders register or to the public scrutiny of their workplace, their family, etc., that would deter them. And those are two things that I see consistently overlooked in legislation. Of course, they need to be criminalized. That's a baseline. But I think there's some components that we're missing, and they're very important ones. Amelia, también hablas de los puteros en tus libros. Hablas de 3 categorías de puteros. ¿Puedes detallar un poquito más sobre estas 3 categorías de puteros y nos decir también cuáles son los puntos comunes entre estas categorías? Sí, bueno, coincido con Rachel plenamente y me gustaría un poco enlazar, ¿no? Un poco donde recojo tu pregunta, pero también creo que esto no va a cambiar mientras no tengamos la capacidad de difundir, de divulgar, que realmente hoy en día, cuando hablamos de sexualidad, realmente es un concepto, porque las realidades las nombran y las imponen quienes tienen poder, y en un sistema patriarcal pues son los hombres los que nos venden esa idea de sexualidad, que ahora mismo utilizan la pornografía y el capital para reforzar la idea de que violencia sexual es igual a sexo o es igual a sexualidad. Y esto va más allá de lo que es la prostitución y debería de preocuparnos mucho y cada vez más, porque ya no existe como una barrera para diferenciar claramente entre la Santa Madre y la puta. ¿Por qué? Porque es la propia pornografía la que crea un relato para romper temas considerados tabú. Por ejemplo, los títulos más buscados son "Me he follado a mi madre", he estado con mi hermanita pequeña mientras dormía, cosas, o sea, todo esto crea un relato y además se convierte en una vivencia. Cuando se consume pornografía, se hace para masturbarse, los hombres lo hacen para masturbarse, es decir, lo convierten en una vivencia y eso sí influye en la manera en la cual nos ven. También decir que me parece cada vez más, es que no sé qué palabra decir, pero cada vez más injusto, y solo por contar una anécdota, un día estuve sentada al lado de la ministra de Igualdad, de Irene Montero, y ella dice que es abolicionista, sin embargo se opone a multar a los puteros. Y yo la estaba mirando, estaba a mi lado y ella estaba soltando su speech y hablaba de la prevención, la reparación y la protección de las víctimas. Entonces, lo primero que me pasó por la cabeza, y se lo dije además, es que no se puede hablar ni de prevención, ni de reparación, ni de protección de las víctimas mientras no se reconozca a los puteros como agresores sexuales. En mi caso, no va a haber reparación alguna si no se multa como mínimo, tendrían que ser considerados igual que cualquier otro agresor sexual violador, porque un billete no puede eximir de responsabilidad a un agresor sexual. En ese sentido, y ligándolo un poquito con el perfil que he intentado
ayer la discriminación entre 3 tipos de puteros, porque no existe un perfil, no se puede hacer un perfil del putero porque cualquiera puede serlo, y lo que tienen en común, aparte de ser hombres, porque esto es lo que tienen todos en común, da igual la clase social, da igual el nivel socioeconómico, cultural, da igual absolutamente todo, porque la prostitución es ese lugar donde empresarios, sindicalistas y obreros, por poner un ejemplo, pues se dan la mano e entienden que es su lugar seguro donde refuerzan esa masculinidad hoy cada vez más cuestionada por los avances de la lucha feminista y de la lucha de las mujeres, ¿no? Y he tenido que escuchar muchas veces que no todos los puteros son malos, que hay algunos que son buenos porque van a hablar. Si alguien se cree todo esto, o sea, yo creo que tenemos un grave problema. Entonces, los he discriminado en 3 categorías en función de cómo yo he podido conocer que se comportaban con nosotras, porque desde los 18 años hasta los 23, por más de 40 prostíbulos que pasé, pues se repetía ese mismo patrón. Entonces, aquello que llamaban que el putero bueno, el que no hace daño, que solo va a hablar, no existe porque no hay ninguno, yo no he estado con ninguno que solo fuera a hablar, ¿vale? Sí, hablan, pero luego siempre acaban utilizando nuestro cuerpo, y lo he llamado el putero majo, entre comillas, y creo que es con diferencia el que más daño nos hace, porque este tipo de putero quiere una experiencia, lo que hoy en día, estoy hablando de hace 14 años que salí de la prostitución y todo esto ha cambiado, y hoy en día se vende bajo el nombre de Sugar Daddy, la experiencia girlfriend, o sea, es lo mismo que quiere decir, no solo quieren un cuerpo al que penetrar, sino también quieren comprar aquello que ni se vende ni se compra, que es el afecto, que son los besos, las caricias, es decir, quieren una marioneta, pero que no solo sea el cuerpo, sino también tu mente, tus emociones y todo tu ser al servicio de sus deseos. Y eso es totalmente devastador para las personas, porque tú, mientras te penetran por todos los agujeros, te babean, te manosean, te sudan encima, gota a gota, que esto es lo que está pasando en la prostitución, esto es lo que nos está diciendo que es un trabajo. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos años aguantarías tú en un trabajo así? Dímelo, y luego ya hablamos de todo lo demás. Pues mientras todo eso ocurre, te puedes disociar en un intento de protegerte, que luego esa disociación, por supuesto, que trae consecuencias terribles sobre la salud, ¿no? Porque no son pocas las ocasiones en las cuales estamos hablando de casos absolutamente irrecuperables a nivel psicológico, en caso de sobrevivir físicamente, porque ya es mucho, ¿no? Como decía Rachel también al principio, sobrevivir físicamente ya es un logro, si se puede llamar así, ¿no? Entonces, todo esto que nos parece que no daña, que no son malos, pues sí son malos, porque no se pueden anteponer los deseos a los derechos humanos de otras personas. Y las mujeres no hemos nacido para servir a nadie, y esto tendríamos que romperlo. Bueno, este es el putero majo, luego lo he llamado el putero macho, a aquel que simplemente quiere reproducir las escenas que aprenden en la pornografía, porque según varios autores y autoras, la pornografía es el marketing de la prostitución. No solo se fabrican putas a través del empobrecimiento de las mujeres y de la violencia sexual ejercida sobre nosotras desde edades muy tempranas, que con el abandono social y el castigo a través del estigma, porque la sociedad forma parte activa de todo esto, ¿vale? Por acción u omisión. También se fabrican puteros a través de la pornografía y a través de esta desconexión empática de la que hablan, porque no son capaces de ver en nosotras, en las mujeres, no son capaces de ver personas, solo ven instrumentos para eyacular y para ejercer poder, porque esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de esta sexualidad, que nos están diciendo que esto es sexo y es violencia sexual, ¿no? Y luego está el putero sádico, que son aquellos hombres que, bueno, tienen muy poquitos espacios al margen de lo que es la prostitución, y esto ocurre porque las mujeres en prostitución no somos consideradas personas,
no de primera ni siquiera de segunda, ¿vale? Somos, no sé, somos despojos, somos basura, incluso después de ser asesinadas, porque muchísimas mujeres en el sistema prostitucional acaban asesinadas y, por ejemplo, en España, que no sé cómo será en otros países del mundo, pero en España no se reconoce ni siquiera como cifras oficiales de asesinatos machistas, ni siquiera somos un número, ni eso importamos, ¿no? En el caso en el cual se encuentra el cuerpo de esa mujer prostituida brutalmente asesinada, porque hay miles de desaparecidas todos los días. Okay, thank you so much. Yeah, and that's what the reason why we focused on this question in our last magazine. Rachel, do you want to react to this? And it makes me think of what we were discussing earlier yesterday about pornography, which we call film prostitution. I mean, paid rape being filmed. And how it was difficult, you thought how it was difficult for women and feminists to realize the harms of it. Yeah, well, the story that I tell when I'm talking about pornography is of having been asked to do films myself as a 16-year-old, and I'd already done pornographic photography. And I made sure that it was as tame as I could get away with in terms of what I was exposing. You know, what went on in the room was one thing, but what was photographed was something else as far as I was concerned. But anyway, I was asked to do films and I felt this gut level no, that was the strongest no I'd ever felt in my life. And I felt it so forcefully that I actually interrogated myself about that in later years. I've shared this a couple of times publicly recently, so apologies if I'm repeating myself to anyone who's listening. But I do think it's worth pointing out because I felt the no that forcefully, I said no. And years later, when I was writing my book, I thought about that, and it was after the book was published, I think, that I finally got to understanding what the no was really about, because I kept on asking myself the question. And eventually I realized that there was an additional layer to the experience of pornography that I could sense. It wasn't just, and I hesitate to use the word just or only, I can't find the right word right now, but it wasn't simply the experience of being used for someone else's sadistic sexual pleasure. There was an additional layer on top of that, which was the layer of entertainment. And this was bad enough to be used like this, but to be used in this way with a camera rolling for God only knows how many men to ejaculate over as a twisted form of sexual entertainment, that was a level, an additional level of degradation. And I spoke to Gail Dines about this years later, just a few years ago, you know, and I feel that I really want to write more about pornography. I think that it's something that we need to talk about. From everything you've said, Amelia, I take from it that you believe, as I do, that we're just about drowning at this point in a cesspit of socially acceptable brutalization against women. That's really where we're at now. Facilitated, perhaps not so much by the internet as by the patriarchal structure of our world. Yeah, thank you so much, Rachel. So, okay, did you want maybe to ask another question to Amelia, or Amelia to Rachel before we have a... When are you coming to Ireland? Bueno, me encantaría, la verdad. Bueno, a mí me encantaría, pero me han dicho que no hace mucho sol y ahora mismo necesito... Sí, ¿qué tal si quedamos en Canarias, Rachel? Y, y nos alimentamos con un poquito de vitamina D y de sol.
pues yo la próxima vez que esté bien como para poder viajar, porque bueno, siempre le doy la vuelta a las cosas, pero lo haré encantada y además espero que mejore mi inglés. Sobre lo que ha comentado Rachel, ¿no? de su experiencia, de cómo ese no, y también hago alguna reflexión en el libro, pero no quiero hablar de eso, sino estaba pensando un poquito sobre cómo ha ido cambiando la prostitución a lo largo de la historia. Por supuesto, aquí podríamos estar hablando bastante rato, pero me voy a centrar en el cómo ha cambiado a partir del momento en el cual se convierte en una multinacional criminal, ¿no? O sea, a finales de, o sea, a principios de los años 70, 80, con la pornografía, todo esto se convierte en una macroindustria, entre comillas, y las primeras mujeres que grabaron escenas pornográficas eran mujeres prostituidas, ¿vale? De hecho, su mismo nombre así lo indica en su etimología. Porne significa prostituta y grafía, descripción gráfica, ¿no? Es la propia, el nombre propiamente lo dice, es prostitución grabada. Pero también en los años 80, por ejemplo, aquí en España, ya me comentaréis en Francia, en Irlanda, pero aquí acababan en la prostitución mujeres que anteriormente habían sido enganchadas a la heroína y entonces acababan en la prostitución para conseguir dinero para comprar heroína. Y esto, por ejemplo, ha cambiado, el perfil ha cambiado porque las mujeres que a partir de los años 2000 entran en la prostitución no tienen una adicción previa, pero se las engancha a la cocaína y al alcohol para poder soportar todas esas prácticas. Y yo quiero llegar aquí a un punto que creo que es importante en base a mi experiencia de hacer talleres con adolescentes. Por ejemplo, la gente muy joven, las chicas también muy jóvenes, quizás entiendan que la prostitución está mal, es peligrosa, es dañina, pero sin embargo piensan que generar contenido pornográfico no es dañino ni causa ningún efecto sobre la salud a través de aplicaciones como OnlyFans, Instagram, ¿no? Y ahora mismo, digamos, se está dando un giro, está habiendo un giro en cómo primero se las introduce en la pornografía como de manera más sutil, como que es empoderamiento, que no te pasa nada porque no hay nadie que te agreda, porque simplemente tú, que eres tan guapa y preciosa, pues estás aprovechando tu capital erótico, lo llaman, ¿no? Y no se dan cuenta de cómo están siendo arrastradas para luego ser prostituidas, porque es a donde lleva todo esto. Entonces, creo que nuestro gran reto es ser capaces de transmitirles a las generaciones más jóvenes, tanto chicas como chicos, que la cosificación del cuerpo humano y sobre todo la mercantilización del ser, porque la sexualidad no es solo el cuerpo, ¿no? Nos atraviesa y todo. Y tenemos este reto en una época en la cual ya parece que no existe el concepto de intimidad, porque con las redes sociales, con internet, les ponemos todo, o sea, no hablo solo de la sexualidad, pero parece que no hay intimidad, que no existe ese concepto, ¿no? Entonces entiendo perfectamente a las chicas jóvenes que necesitan atención, necesitan ser vistas, y la única forma que existe o que se nos deja a las mujeres de ser vistas es en cuanto a que despertamos deseo sexual en los hombres, y esto es muy peligroso para nuestras adolescentes, mucho. Entonces, vemos cómo, a ver si por fin entendemos cómo eso nos afecta a toda la sociedad y especialmente a las mujeres, porque hasta ahora parecía que era cosas de otras, de pobrecitas, que son un poco tontas también porque les han engañado y no tienen nada que ver con que seamos tontas ni nada de eso. Así que bueno, está todo por hacer, pero yo creo que estamos en un buen momento porque cada vez hay más madres y padres que empiezan a preocuparse por la existencia de la prostitución, pero no porque empiezan a preocuparse por ello, sino porque llegan a ello debido a que les está preocupando el consumo de pornografía en edades muy jóvenes, ¿no? Y a través del móvil y todo eso, que no saben manejar esa situación.
I think that solidarity in the survivors movement is probably the most important thing that we've got as a community internationally. Of course, there will be squabbles as there are in any community, and disagreements, sometimes political disagreements. In some respect, we're much like a family. There's frustrations in not being able to communicate with language. But it's a very funny thing that I have noticed is that we always can communicate with our eyes, with our gestures, with our hugs. I want you to know, Amelia, that I'm 100% behind you, and that when things get difficult and tough, as no doubt they have been and will be again in Spain, I would say that you have to keep pressing forward, because, and this is what I reminded myself and the women I was working with in Ireland throughout the years of our campaign, was that the reason that this has been allowed to roll on for so many millennia is, and this is a difficult thing for me to say, I want to choose my words carefully. There is something about silence that gives license to negative behavior. It's a backhanded thing. You don't want to do it. Women have every good reason to keep their mouth shut. And I'm not saying that women who aren't speaking up publicly ought to do that, because that's very much a woman's individual decision, and she will have her own reasons for staying quiet. I wasn't ready to speak up before I did. And peculiarly, just like you, Amelia, I was 14 years out of prostitution when Paid For was published. So there's a bit of synchronicity. I do believe, though, that once a woman has taken the decision to step up and to speak out, as you and I and many other women have done, we need to keep going, really keep going and face this thing down. Because what are the alternatives? Once I started, I knew I wasn't going to stop until the thing was won. What I do know is if that the politicians in Ireland are ever so foolish as to overturn the legislation that we women fought so hard to secure, that will be on their heads, not on mine. I've given 10 years of my life, 11 now in total. And that's not counting the years I spent writing Paid For. 7 years in prostitution, 3 years reeling from it, 10 years writing about it, 10 years agitating against it. That's 30 years of my life in total. I know I've given enough. And I guess I'd say to any woman, you have to get yourself to the point where you say, okay, I know I've given enough. And anything that happens after this is not on my head. Because the reality is that we have to speak out. If women had spoken out in decades gone by, maybe we wouldn't need to be here, you know? And that's not to castigate the women of decades gone by. It's just to say that at some point in human history, every human rights violation that is systematic has got to stop. Some generation has to bring a stop to it. And I believe that that generation is ours, Amelia. I don't think it's a coincidence. Like I spoke to Roshan Hitcher today and I asked her, how long have you been doing this exactly? She said 11 years. There is a synchronicity. The amount of women I met who either got out of prostitution or started agitating in some way, shape or form behind the scenes in the years 2010, 11, 12, is just extraordinary. You know, I do believe in the synchronicity of the universe, that there's something going on here. And it's on us to make sure that we bring that to the proper political resolution. Yes, so with this answer, you answered mainly the question that we had from the viewers. I would like to ask if the role of feminism in your way out of prostitution, how did it change? Was it a life changer, and did it help and to realize that maybe that, because you say in Paid For that
you really had the impression you asked people to listen to you because that nobody could understand. And then you met someone who could, some women, activists, feminists who could understand. And you read some things where you see they weren't in it, but they can understand. So what is the role of this feminism in your life changing? I spent a year editing Pay For. That year was 2011. And it was in that year that I was editing the book that I came across the writings of Kathleen Barry, Catherine McKinnon, and Sheila Jeffries. And none of those women had ever been in prostitution, but all of them understood the system absolutely and broke it down intellectually. And I peppered their writings throughout my own. I quoted them all over the place, and I opened up chapters with various feminist viewpoints. And I've spoken to all three of those women since and thanked them for their work. In a general sense, I'm not sure that the feminist community can ever fully understand from the perspective of a woman who's been in the sex trade, the worth of their work, the worth of the work that the feminist community do. The organizations who are represented here in this room, and all of every individual and organization that comes across this video. I just want to say thank you, because you have no idea the affirming nature of reading feminist analysis of what it is that you yourself have lived. You know you're not alone, and you can't be alone as a survivor if you're going to make effective change. So it's so enormously important, I guess. I would just say, please keep going. Thank you. Amelia, también hablas de esto en tu libro. Hablas de feminismo como una cura. Leíste mucho y leíste muchas feministas para entender mejor el sistema. ¿Cómo te ayudas? ¿Cómo te ayudas? Sí, yo siempre digo que el feminismo me salvó la vida y hay quien piensa que el feminismo me sacó del puticlub. No me refiero a eso, no me refiero a eso, sino que yo tardé 7 años después de salir físicamente del sistema prostitucional, porque psicológicamente sigo saliendo todos los días, ¿no? Pero tardé 7 años en descubrir el feminismo. Y cuando por casualidad descubrí el feminismo, de repente todas esas preguntas que a mí me iban rondando por la cabeza, porque siempre he sido, desde niña era como muy reflexiva, hacía muchas preguntas, me gustaba pensar, y era mi gran sufrimiento también porque me habían obligado a vivir en la indigencia intelectual, es decir, no he tenido contacto con el mundo del pensamiento, de poder desarrollarme, ¿no? como persona. Y entonces, claro, de repente pude nombrar todo aquello que yo sentía, pero no podía articular en discurso. Y de hecho, hay muchísimas personas que me dicen qué gran mérito tiene que, aun cuando no es tu idioma materno, porque yo nací en Rumanía, mi idioma materno es el rumano, pero qué mérito tiene que aun cuando no es tu idioma materno, sepas articular también un discurso político en castellano. Y yo siempre les digo, es que soy incapaz de articular este discurso político en rumano. Y hay gente que no lo entiende, pero ¿tú sabes rumano? Digo, claro, yo sé rumano, pero mi rumano es un rumano, o sea, básico, que nos podemos entender, pero como yo he conceptualizado mi vida, es en castellano, porque aquello que he ido nutriendo, a todo eso que he ido nombrando, ha sido gracias a que he leído muchísimo en castellano, ¿no? Y por un lado está la teoría feminista y por otro está el movimiento feminista. Creo que son dos cosas que tenemos que tener presente, porque también, o sea, la teoría es importante para poder situarnos, colocar, conceptualizar, entender y analizar el mundo.
Pero el movimiento feminista tiene una función primordial también, que es la praxis, es decir, aquello que leemos en los libros y tenemos muy claro llevarlo a la práctica, y es un gran reto también, ¿no? Porque ser feminista o leer muchos libros no te convierte automáticamente ni en buena persona ni en nada de eso. Y yo mucho tiempo, al principio, antes de tener como un acercamiento más de día a día con el movimiento feminista, había idealizado mucho, era como, wow, ya está, tengo a mis hermanas y todo es fantástico, y no, somos seres humanos, estamos en procesos complejos, cada una en su momento, pero por esto que quiero decir, que el feminismo no es una terapia, ¿vale? La terapia la hacemos luego cada una con nuestra psicóloga o nuestra experta, ¿no? Porque sí veo que hay muchísima gente que busca, como todos los seres humanos, una razón, un motivo en el cual enfocar su malestar, su rabia, pero si no se trabaja lo de dentro, todas las acciones van a ir en contra de aquello que pretendemos. Y a mí me ha costado entender esto, y he tenido que entenderlo para protegerme, porque los golpes que he recibido por parte de mis compañeras, a las cuales creía que no tenemos nada por qué pelearnos porque estamos de acuerdo en todo, me han dolido muchísimo más y me han hecho más daño que si me ataca, por ejemplo, el lobby proxeneta. Y es lógico, los seres humanos nos movemos así, ¿no? Y creo que esto lo tenemos que tener en cuenta, de darle valor, de que cada una aportamos lo que mejor podemos. Y últimamente veo cómo se está polarizando, en parte por todas las dinámicas de las redes sociales, de todo, que tiene que ser blanco o negro, que no puedes poner una coma así. Y aunque mi discurso, por ejemplo, mi discurso político desde el inicio de los inicios, ha sido totalmente acorde al pensamiento radical, o sea, totalmente hablando del patriarcado, de mujeres y hombres, de cómo se ha construido el género en base a esta discriminación y desigualdad, etc., etc., me han hecho muchísimo daño, porque públicamente no me he posicionado respectivamente a la cuestión trans, de la ley trans, por ejemplo, que es un tema que está como muy en esto. Y yo digo, pero ¿por qué no se sabe leer entre líneas? Si mi discurso es absolutamente acorde a todo esto, ¿por qué esperáis de mí que haga cosas que yo considero que son peligrosas? ¿Por qué? Porque yo estoy en la calle y me enfrento a los proxenetas y a los puteros, que creo que bastante es. Aparte de eso, no puedo exponerme más para que me suelten una hostia por ahí que me dejen sin dientes. O sea, no puedo estar en todas las causas, por mucho que a la gente le gustaría que fuera perfecta. Yo claramente he llegado a la conclusión de que no le debo nada a nadie, pero tampoco me gusta cuando permitimos a ciertas mujeres que utilicen los códigos patriarcales violentos en contra de las que más expuestas estamos. No deberíamos permitirlo. Es una cuestión no sé, de decencia y también de compromiso con las mujeres que necesitan, pues, nuestro apoyo y nuestro acompañamiento. Ya veis que hoy vengo muy cargada, le estoy dando papel a todo Cristo. Pero bueno, es lo que creo que es importante decirlo. Oui. On a une question qui va venir de la salle. Ici, c'est bon? Oui, très bien. Okay. My question is for you, Rachel. We met 2 years ago, I think, or 1 year ago, when I interviewed you for the European Network of Migrant Women. And on that day, you told me that all women are prostitutable, but not all of us are pimpable. And I thought that was very interesting take on that. So I think that
everyone deserves to hear your opinion on that. So I just wanted you to expand a bit more on that. And connected to that, how do you make, in your opinion, the road? Because from what I hear from you and Amelia, when you are in prostitution, you are put in the system that women are pitted against each other, not just by pimps, but also from the men that buy access to the sexual services and stuff like that. And how do you make way to such a thing as feminism, where women meet together, they discuss together, they can even disagree, but they end up talking, which is forbidden in the world of prostitution. Yeah, those are interesting questions. Maybe I'll leave Amelia to throw in her thoughts on some of them. What I want to say, you'd think I would have learned by now to take the earpiece out of my ear. But anyway, I'm distracted by my own echo in here. You know, I think it's about confidence. It's about, and I don't mean this garden variety confidence that we talk about, you know. I mean the real deep inner sense of worth that exists within the human person when they have not been exposed to humiliating, degrading circumstances in the upbringing of their own lives. That's the kind of bedrock confidence I'm talking about that makes a young girl or young woman what you might call unpimpable. And when I came across that expression, I thought it was very interesting on a YouTube video, listening to this former pimp give pimping lessons by way of this supposedly entertaining video to a couple of other men. And it was very interesting to listen to him talking about how he had identified the women that he intended to use. And he made that statement, not every girl is pimpable. And I got into thinking about what that really meant, because it's true. The one thing that I really would like women to know, though, all women everywhere, is although that it's true, you know, that the coercive luring into prostitution that was so easy for a young man to do to me, because I was homeless, because I was destitute, because I was had no other income, because I'd had a childhood riven with the kind of experiences that would damage any young girl's sense of self. For all those reasons, what women need to know, no matter what their background story is that every last one of them are walking around this world in bodies that would be more than welcome in a brothel, all of them. And the only thing that changes is how much or how little welcome they would be. And that only changes with their physicality and in particular with their youth, right? So every one of us is prostitutable, if we can invent that new word. And this is something that women generally don't seem to know, don't want to know. The reality is for women and young women in particular, that it's only the circumstances of their lives that haven't placed them in brothels, because their bodies would be more than welcome there had the circumstances of their lives shook down differently. And the reason I want women to understand that is because I believe that the day women understand that will be the day we understand that we are a sex class. I don't believe we're ever going to get to the understanding that we are a sex class as a sex class until we understand how vulnerable we would be in other circumstances to being treated like so much trash as so many women are. It's hard to look across the classes. It's got to be hard to look from the perspective of going straight from your parents' home to the student union, you know, what is it they call them, the digs, you know, where you students stay, and then progressing into your career and moving on with your life and, you know, whatever profession you may go into. It's difficult for women to look
across and down, you know, the ladder of society. I don't ask them to fix their eyes there and keep them there forever, but I do ask them to throw the odd glance and to understand a couple of things. There before the grace of God go I kind of sentimentality. And also to understand at the political level that it was only your circumstances that kept you out of a battle. That's it and that's all. And I can't reiterate that often enough because I'm so frustrated that women don't have this understanding. You know, I've spoken to some hardcore idiots in this world on the issue of prostitution, and believe me, they were not all men. Most of them were women. And that bothers me so deeply because I know had their life taken a couple of different twists and turns and had mine, I could just as easily be sitting in her chair and she could be sitting in mine. That's what I want women to know. Amelia también tiene un comentario. Hablas de esto en su libro también, de la competición entre mujeres en los prostíbulos y cómo se puede hacer para que tenemos lugares para hablar juntas entre mujeres y en solidaridad. Sí, yo creo que la rivalidad entre las mujeres es algo que no nos pilla de sorpresa a las feministas porque justamente está en el origen de este sistema que hemos llamado patriarcado y tiene que ver con la supervivencia, ¿vale? Es decir, no nos han dejado otro lugar que aquello de competir para la atención de un hombre o de varios hombres, pero para poder sobrevivir. Entonces, claro, esto se torna cuestión de vida o muerte, no es capricho, ¿no? Y a lo largo de los miles de años que llevamos, pues se ha ido reforzando aún más. Y eso es cierto en todas las digamos, todos los espacios que tenemos las mujeres, se da eso, a no ser que ya adquiramos conciencia feminista y entonces sufrimos un duelo porque todo lo que conocíamos deja de existir y tenemos que reorganizar, ¿no? Propiamente también una misma tiene que reorganizar su forma de verse en el mundo y una vez, etcétera. Pero en la prostitución eso se convierte en mucho más agresivo porque ya no es que tengas que comer algo cuando te dejen, si es que te dejan y además si es que te lo vas a comer, porque la presión de la imagen, del cuerpo, de la estética, también sabemos las mujeres lo que significa, pero en la prostitución el envase vende, entonces a la mínima que los puteros o los proxenetas, porque es a lo que se dedican, en ningún lugar del mundo se puede opinar sobre el cuerpo de las mujeres sin que te lo recriminen y que te llamen machista, que es lo mínimo que podemos hacer. En la prostitución en eso consiste, en que constantemente se valore, se diga y tal. Entonces sufrimos pues, trastornos de conducta alimentaria, por supuesto, por todo lo que supone, pero muchas veces ni queremos comer, solo bebemos cerveza y tomamos cocaína para mantener esa delgadez y ese producto, ¿no? Pero no solo es, como os decía, no solo es competir por, entre comillas, un plato de comida, sino que tienes que competir porque al final del día lo más seguro es que no puedas pagar aquello que todos los días tienes que pagar, porque constantemente estás en riesgo de acumular deuda. Aunque no tengas una deuda, aunque la hayas pagado, tú tienes que estar al menos con 2 o 3 para pagar lo que se supone que es alojamiento y comida, que es ahí donde se lucran los proxenetas, más 1 o 2 puteros más para pagarte la cocaína y el alcohol, y aparte es absolutamente desquiciante esa situación. Entonces, claro, tú estás ahí y además los propios proxenetas alimentan la rivalidad entre las mujeres cuando nos ponen como ejemplo a aquellas que más dinero le hacen ganar al proxeneta, ¿no? Se convierte en su preferida. Entonces, claro, dentro de toda esa situación tan violenta, pues por supuesto que aspiramos y queremos ser
la preferida del proxeneta porque dentro de toda esa subordinación y toda esa violencia, pues se les da alguna migaja es que me da la risa decir poder, porque no es poder, ¿no? Pero siempre nos movemos ahí entre esas migajas. Entonces, claro, todo es absolutamente, es que es atroz, ¿no? Como eso, y además nos destruye muchísimo. Y en el libro hablo también de cómo muchas veces, que trabajo muchísimo con supervivientes, con mujeres que están en situación de prostitución, hacemos cosas increíbles también, pero hay momentos en los cuales a mí se me activa la memoria traumática y tengo miedo, o sea, no es algo real de ese momento, pero es que no sé si esa sonrisa es sincera o es porque luego me van a robar o me van a clavar un cuchillo en el comedor donde nos juntábamos todas borrachas, drogadas, desquiciadas de la violencia que, claro, entonces todo eso yo lo tengo que trabajar, me produce muchísimo estrés para que veáis, y llevo años fuera y estoy haciendo psicoterapia, pero todo el daño que se genera a nivel subjetivo y a nivel psicológico en nuestra vivencia como personas, ¿no? Y bueno, pero sí es posible darle la vuelta y creo que por mucho que se han empeñado, no logran arrebatarnos la humanidad. La seguimos manteniendo aún después de todo esto y somos capaces de empatizar, de sentir, de ser generosas, de devolver cosas bonitas y hermosas cuando nos han enseñado el infierno. Y todo eso creo que tiene un mérito extraordinario. So strong words, and I think it's very, very, very important maybe to end our conversation because it's already been more than an hour and a half, and I think it's really fantastic, and I want to thank you so much. And I think the most urgent thing is now that you can meet together, Emilia and Rachel, at some point, and we'll see to that, hopefully. I would like to thank also all our interpreters who were translating both in Spanish, French, and English. And thank you so much to everybody, still 100 people watching us now, and all the organizers of this event. And we will be back soon with these webinars. This one there will be a replay that we'll put on our Facebook pages. And again, I want to thank you so much, Emilia and Rachel, because I think your words tonight are gonna stay a very long time in our minds. And if we can say it to ourselves, listen to survivors and listen to the wonderful women that you are. And thank you so much. Thank you. Bye. Est-ce que je pourrais juste intervenir 2 mots, juste par rapport à Amélia et à Rachel, parce que je ne sais pas, enfin, je pense que la plupart des gens qui sont ici dans la salle le savent parce qu'ils me connaissent aussi. Je suis aussi donc une survivante, une survivante belge. Pour ceux qui sont sur Internet, je pense que la plupart ne me connaissent pas. Mais moi, en fait, je voulais spécialement avoir un mot de remerciement pour ces 2 magnifiques jeunes femmes que vous avez devant vous. Parce que ce que je voudrais que vous compreniez, parce que ce sont des mots qu'elles n'ont pas prononcés mais qu'elles ont ressentis, c'est qu'en fait, encore une fois ce soir, et comme à chaque fois qu'elles témoignent, ce que vous devez comprendre, c'est qu'elles mettent leur tripes, leur cœur, leur sang, chacune de leurs cellules à plat devant vous. Elles les sortent à chaque fois, à chacune de leurs interventions. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est douloureux. Et donc, si vous vous posez la question, pourquoi y a-t-il si peu de survivantes qui témoignent comme elles 2 le font et comme moi je le fais aussi régulièrement, c'est parce que justement, il est tellement violent, tellement difficile de se sortir les tripes, de se réouvrir nos blessures,
pour vous livrer tout ça, pour tenter, je viens tenter de faire comprendre les douleurs que nous avons ressenties, que chacune de ces femmes dans la Constitution ressentent. Et voilà, et donc en fait, pour nous, c'était une souffrance qu'on doit s'imposer. Et je vous comprenais qu'en fait, là, encore une fois, vous ne le voyez pas physiquement, mais je vous assure que moralement, elles ont tout sorti, elles ont sorti leur sang, leur tripes, leur cœur et tout. Et vous pourrez, enfin, il est impossible de les remercier à la hauteur de ce qu'elles vous ont donné. Oui, merci, vous avez raison. Alors, j'ajoute juste un mot pour encourager toutes les personnes qui nous écoutent à aller sur le site des éditions libres pour L'Enfer des Passes de Rachel Moran et sur le site des éditions du livre d'Amélia. Je ne sais plus, Lina, les éditions, mais c'est la Revuelta de las Putas. Voilà, donc merci encore à toutes et tous et voilà, vous aurez le replay dans quelques jours.